Para hablar de este tema, el del fentanilo, hacemos contacto con Montserrat Angulo del Instituto RIA, Investigación e Incidencia en Políticas Públicas. Querida Montserrat, muy buenas noches. Gracias por sumarte a esta transmisión. Hola, muy buenas noches. Gracias por la invitación. Un saludo a todo el auditorio y también a quienes se encuentran presentes desde el estudio. Muchísimas gracias, Montserrat. La pregunta, ¿desde qué perspectiva, desde qué óptica debemos mirar, entender y atender el problema del fentanilo? Pues en realidad es un problema público muy complejo que se ha estado abordando, sobre todo desde una perspectiva de seguridad pública. Esto lo podemos ver ahora con pues todos estos diálogos, ¿no?, que se dieron entre Estados Unidos y México en estos diálogos de alto nivel y pues también bajo los nuevos acuerdos, ¿no?, de seguridad bilateral que se han establecido entre estos dos países. Sin embargo, hemos observado que el tema de los derechos humanos y la salud pública están quedando relegados y eso resulta muy preocupante. Esto tendría que ver justamente con una óptica del consumidor, de pensar quién está consumiendo el fentanilo tanto en México como en Estados Unidos. Pues el tema del fentanilo se tiene que pensar de forma integral, ¿no? Ujú. Sobre todo entendiendo que hay dos tipos de fentanilo, ¿no? Uno de uso farmacéutico, que es requerido en los ámbitos hospitalarios y que también ayuda a mitigar el dolor, ¿no?, en etapas avanzadas del cáncer. Pero también el fentanilo que estamos hablando es de este que es producido ilegalmente, ¿no? De Y alguna que, manera, perdón que te interrumpa, sí, Montserrat, adelante. la crisis en la que estamos, confírmame, tú que eres especialista en esto, viene o de alguna u otra manera comienza a partir de el uso medicinal de estas sustancias, ¿no? Pues la crisis que está en Estados Unidos inicia desde un uso no controlado del fentanilo por parte de las industrias farmacéuticas, porque pues, producto empieza a ser comercializado sin prescripción médica. ¿Es la De esa oxicodona? manera, pues empieza, exactamente, y Ajá. de esa manera, pues empieza a expandirse con el tiempo como un problema de salud pública. Que Sin embargo, los, es por ajá, la falta de regulación del mercado. que casi los laboratorios en aquellos años, en los 70, 80, pues recetaron o sugirieron que se podía tomar como una aspirina, ¿no? Como agua de tiempo casi. Sí, exactamente, pero justamente es desde ahí donde se genera la crisis de Ujú. fentanilo en Estados Unidos y que no puede compararse con lo que estamos experimentando en México, ¿no? Que más bien vemos toda esta crisis de violencia que nos está afectando por el crimen organizado, por el mercado ilegal y por el sistema de prohibición que ha sido impulsado desde las políticas de seguridad que pues se asientan en estos acuerdos bilaterales entre México y Estados Unidos. Ahora, siendo tan diferentes las realidades de los dos países, Montserrat, Estados Unidos como consumidor, México como productor y distribuidor, ¿cómo pueden ser las políticas públicas conjuntas iguales o cómo pueden responder a las necesidades propias de cada uno de los países? La presión de Estados Unidos buscando lo que a ellos les interesa y México que teniendo que trabajar pues para los dos intereses. Principalmente algo que se está dejando de lado en las negociaciones es cómo vamos a atender este tema desde un asunto de salud pública, ¿no? Ujú. ¿Cuáles son estas políticas integrales basadas en derechos humanos que ofrecen servicios de reducción de daños, ¿no? Para atender a las personas que tienen sobredosis o también para detectar, ¿no?, la presencia de estas sustancias en otras que ya circulan en el mercado ilícito, porque actualmente las personas que acceden al mercado ilegal no pueden saber qué están consumiendo. Entonces, los servicios de análisis de sustancias, las salas de uso supervisado, son algunas de las estrategias que se requieren integrar para también poder hacerle frente a esta problemática desde una visión de salud pública y de derechos humanos. Decías ahorita, por ejemplo, estas salas de acompañamiento, porque sería imposible pensar que una persona consumidora de fentanilo lo pueda dejar de un día para otro, ¿cierto? Tendría que venir un acompañamiento para el dejar el consumo. ¿Qué pasa también, por ejemplo, Montserrat,
con aquellos consumidores que no buscan dejar de consumirlo. ¿Y qué pasa también, por ejemplo, con las crisis de consumo? Es indispensable hablar de la accesibilidad a la naxolona, por ejemplo. Todo esto tendría que estarse hablando, tendría que ser tema de conversación por encima antes de pues la persecución de los cárteles y demás. Por supuesto que es un tema central porque las personas requieren de estos servicios de salud para poder tener información adecuada que les permita identificar los niveles de riesgo que existen debido al mercado ilícito de drogas, ¿no? Y también el Estado contribuir a ofrecer una oferta amplia de servicios de salud pública que garanticen, pues, salvaguardar la vida y la salud de las personas, ¿no? Como decías, el acceso a la naloxona resulta fundamental en algunos estados, en Estados Unidos, ya Ajá. están distribuyéndose la naloxona de manera gratuita en bares, por ejemplo, ¿no? Para que las personas puedan acceder a este tipo de medicamentos. Sin embargo, no es solamente suficiente la respuesta comunitaria, sino que el Estado en conjunto tienen que implementar políticas de reducción de daños, ¿no? Donde se integre, pues todo esto, como comentas, el acompañamiento es fundamental porque también hay personas que tienen dependencia a sustancias, es real, pero que necesitan cuidados y atención basada en un trato digno y en el respeto a los derechos Por humanos. supuesto, por supuesto. ¿Cuántas personas se calcula son consumidoras de fentanilo? Tenemos números tanto de México como de Estados Unidos y las muertes también en ambos países, Montserrat. Pues actualmente el consumo de fentanilo en México no hay una cifra que Ujú. podamos determinar, porque hay un subregistro incluso, ¿no? En las cifras oficiales, en cuanto, por ejemplo, quiénes están muriendo, ¿no? A causa de una sobredosis. Tampoco tenemos una actualización de la encuesta nacional de drogas. Entonces, justamente necesitamos mayor información con base en evidencia científica que nos permita diagnosticar esta problemática que sobre todo las organizaciones de sociedad civil están pudiendo identificar en los estados fronterizos, en donde hay una mayor cercanía con Estados Unidos, ¿no? Y es evidente, pues, todos estos síntomas, ¿no? Que hay de una necesidad de implementar estas políticas de reducción de daños que buscan salvaguardar la vida de las personas. ¿Cuál es la última encuesta nacional de consumo de drogas, Montserrat? ¿Es la del 17, la del 16-17? Sí, No, exacto. bueno. Y en esa, pues, en realidad se identifica que hay un uso, ¿no? Hay patrones de consumo de heroína, sobre todo en estos estados que estoy mencionando, en Chihuahua, en Baja California, en Sonora, pero realmente no hay una detección del fentanilo, ¿no? Ahora, Es un 6 años, fenómeno la nuevo. realidad es otra, ¿no? Totalmente. O sea, ¿qué puede parecerse lo que se estudió en esa encuesta a lo que hoy está pasando? Cualquier cosa en la que nos basemos ahí es totalmente diferente o podría ser totalmente a la realidad. Sí, y creo que este es un llamado para que desde los gobiernos pues se haga investigación más efectiva y también se busque generar estrategias y programas que sean acordes a estas necesidades de las personas que están usando y también prevenir pues todos los riesgos que surgen del mercado ilegal, ¿no? Porque en realidad pues al final ese es uno de los problemas más grandes que enfrentamos, la falta de un suministro, ¿no? De estas sustancias, de controles específicos y también de programas de atención que sí permitan que las personas usuarias accedan, ¿no? A servicios de salud que les dignifiquen. Claro. ¿Cuál es el fracaso más grande, Montserrat, que consideras tú hemos hecho o en el que hemos caído en el combate al fentanilo en nuestro país y qué tendría que cambiar en políticas públicas como primer paso para pues realmente trabajar de manera responsable en la atención de esta problemática? Pues uno de los impactos más grandes que podemos ver en todo esto y que se ha repetido cíclicamente por las políticas de prohibición que se han mantenido en México desde esta presión de Estados Unidos, pues es toda la ola de violencia generalizada, ¿no? Que estamos experimentando, también la crisis migratoria, ¿no? Al final de cuentas, este discurso de combate a las drogas, pues también ha funcionado, ¿no? Para controlar a las poblaciones racializadas, ¿no? Incluidos a las personas mexicanas. Me parece que la respuesta del Estado mexicano
y del gobierno de Estados Unidos tiene que ir centrado más allá de todo esto, ¿no? Que se ha repetido. Se necesita pensar que pues las drogas tienen que ser un tema de salud pública Ujú. y que es importante garantizar los derechos humanos en cualquiera de las acciones que se están haciendo, porque como tal, por ejemplo, en estas discusiones que se tuvieron esta mañana, en realidad no se está tocando los derechos humanos como una prioridad. Y tampoco se pone especial énfasis en el consumidor, que, pues bueno, ahí también pues es un tema central. Y ya para cerrar, Montserrat, tenemos noción, por lo menos en nuestro país, que pues tendría que ser el primer punto a quienes, a nosotros como mexicanos nos importa, ¿cuál es el principal grupo de riesgo para el consumo de fentanilo? ¿Quiénes son los principales consumidores de fentanilo? ¿Son los jóvenes? ¿Es la población LGBT? ¿Son jóvenes en general? ¿Son migrantes? ¿Quiénes están consumiendo fentanilo? Y podríamos tratar de entender la razón que los lleva al consumo. Pues principalmente, como comentamos, el tema del consumo del fentanilo está muy focalizado en México, es en los estados fronterizos, Ujú. Baja California, Chihuahua, Sonora, y ahí principalmente pues el consumo se da en migrantes, en poblaciones que han sido vulneradas, trabajadores sexuales, porque no necesariamente son conscientes incluso de que están consumiendo eso, ¿no? Porque es imposible detectar la presencia del fentanilo en otras sustancias. Por eso otras organizaciones de sociedad civil como Verter, Prevencasa, están ofreciendo servicios de reducción de daños para pues prevenir y salvaguardar a las personas que la están consumiendo incluso sin saberlo y también atender pues la sobredosis, ¿no? Y esto se vuelve más complejo en un contexto donde no hay acceso a naloxona. Entonces, pues es preocupante y sí es un llamado al gobierno y también a diferenciar que si bien no es un problema tan grave como en Estados Unidos, sí es un problema público que requiere ser atendido en esta zona específica del país y que aún así, para poder garantizar derechos humanos, necesitamos políticas públicas más integrales. Así fuera una persona, Montserrat, pues bueno, merece una atención y pues bueno, tampoco pensemos ahora que son pocos, nos comparemos con Estados Unidos y digamos, aquí la problemática no es el consumo y en unos meses, en unos años, bueno, pues el monstruo se haya convertido en uno verdaderamente manejable. Muchísimas gracias, Montserrat, por esta entrevista y estamos pues en comunicación porque seguramente habremos de hablar del fentanilo mucho en las próximas semanas, en los próximos meses. Muchísimas gracias. Un saludo a todo tu auditorio. Hasta Igualmente luego. para ti. Muchísimas gracias.